Hola futuros físicos, espero que estén muy bien. Si es la primera vez que ven uno de mis videos, básicamente mi canal trata sobre cómo es la carrera de física. Hablo sobre mi experiencia, sobre cada uno de los semestres que he llevado, de las materias. Intento resolver sus dudas. Si este contenido es algo que les interesa y el video les gusta, los invito a que se suscriban y compartan este contenido con más personas a las que les puede servir. En este video les voy a contar mi experiencia con el cuarto semestre de física. Voy a hablar de las materias que yo llevé en mi universidad, no necesariamente van a ser las mismas que tú llevaste o que vas a llevar. Voy a hablar un poco sobre cada una de ellas, con algunas me voy a tardar más que con otras, y al final del video voy a hablar de cuál fue la más difícil para mí. También diré cuál es la que creo que es más importante, aunque está de más decir que todas son importantes. Por último, solo quería decir que el video anterior que subí hace unos días lo tuve que poner en privado porque me di cuenta que tenía un error. Entonces lo estoy consultando con mi maestro. Cuando todo esté correcto y claro, lo voy a volver a grabar y lo voy a volver a subir. Todavía no sé cuándo, pero esa sección va a seguir porque ya vi que les gustó. Como siempre, primero voy a hablar de las optativas que yo llevé en este semestre, mecánica celeste. Esta es mi libreta, no tengo el libro lo voy a dejar aquí. Está en inglés y no estaba en la biblioteca de mi facultad, nada más lo pude leer el PDF en línea. Ahora les voy a leer el programa que llevamos en esta materia. Primero vimos mecánica newtoniana, después gravedad newtoniana, luego órbitas keplerianas, marcos de referencia rotantes y se supone que íbamos a ver casos de estudio en el sistema solar, pero la verdad es que no nos alcanzó el tiempo porque todo esto de la pandemia alteró un poco las cosas. Ahora les voy a contar un poco de esta materia. Yo la elegí porque en tercer semestre pregunté cuál de las optativas debería escoger si me gusta la gravitación. Y me dijeron que en ese caso pues tendría que escoger mecánica celeste. Pero no quiero que se confundan. No estuvimos hablando de mecánica posicional, creo que así se llama, que es básicamente la teoría que trata de predecir, por ejemplo, los elipses, porque conoce las posiciones de los planetas o de los astros en sus órbitas. No hablamos de eso, fue más un enfoque profundo en las leyes de Newton y en las leyes de Kepler, y retomamos temas de los que se ven en mecánica traslacional en primer semestre y en mecánica rotacional en segundo semestre, pero de una manera un poco más minuciosa, se podría decir. Por ejemplo, para que se den una idea, las tres leyes de Newton nos las aventamos como en un mes y medio más o menos, y las clases nada más eran 2 a la semana, pero eran clases de 1 hora y media. Sí me sirvió mucho a mí, yo pensaba que ya entendía bien las leyes de Newton y sí, pues tenía una muy buena idea de qué eran, claro, pero no sabía que se podía profundizar tanto en ellas. También hablamos de energías, pudimos demostrar a partir de las leyes de Newton que las órbitas de los planetas son elipses y que también hay otro tipo de órbitas como parábolas e hipérbolas. También en un caso ideal pues puede haber órbitas circulares con excentricidad cero, pero las órbitas de los planetas no son así, aunque sí se parecen bastante a círculos. Creo que eso fue lo que más me gustó del curso, poder llegar a esa conclusión con 3 leyes que son simples, sí, pero se pueden entender con mucha profundidad. Y los problemas que vimos eran muy difíciles, al menos para mí eran muy difíciles. Esta materia precisamente es de quinto semestre, pero pues yo me adelanté esta materia, entonces tal vez por eso era un poquito más difícil para mí, pero la verdad es que no vi matemáticas que no haya visto antes, tal vez un poquito de cálculo vectorial y ya, pero no era la gran cosa. En fin, los problemas la verdad es que sí eran muy difíciles, no me había topado con problemas así antes, pero también había unos muy interesantes que pues les voy a estar compartiendo en la medida de lo posible, nada más que los voy a tener que estar checando con mucho cuidado para no confundirlos a ustedes. Pues bueno, si ustedes tienen esta optativa o alguna optativa parecida en su universidad, pues la verdad a mí sí se me hizo interesante, y si a ustedes también les gusta la astronomía, la astrofísica, pues les recomiendo que la lleven. La segunda optativa que llevé este semestre fue Introducción a la Nanobiotecnología. En esta materia vimos 3 cosas, primero biología, después nanotecnología y al final nanobiotecnología. Primero empezamos a ver biología porque era necesario entender unas cosas básicas como el funcionamiento, por ejemplo, del sistema inmunológico. Obviamente no lo vemos como si fuéramos estudiantes de biología o estudiantes de medicina, pero lo entendemos lo suficiente como para tener el contexto necesario para poder adentrarnos en temas de nanomedicina. La mitad o poquito más de la mitad del curso se estuvo hablando de biología porque era muchísimo contenido. A mí la verdad no me gusta mucho la biología, pero me gustó haber tomado la clase porque sin ese conocimiento previo pues no podría entender el contexto de muchas cosas que ocurren en esta área de la física, o bueno, no solo de la física, porque al fin y al cabo la nanobiotecnología es multidisciplinaria. Creo que me aportó, y esto mismo lo dijo el maestro, la materia te aporta una cultura general, aunque no te quieras dedicar a esa área.
Y bueno, después de que terminamos con la parte de biología, que fue la que más me costó, empezamos a hablar de nanotecnología, pero particularmente estábamos hablando de microscopios que se utilizan en el estudio de materiales, como el microscopio de fuerza atómica, por ejemplo. A mí me tocó dar ese tema y de hecho lo expliqué un poco resumido en un blog que hice, pero básicamente estos microscopios son varios, no solamente es el óptico, por si no lo sabían. Nos permiten estudiar materiales a escalas muy pequeñas. Incluso puedes manipular hasta cierto grado los materiales también, y dependiendo del estudio que tú quieras hacer va a ser el microscopio que vas a elegir. Al final nos dimos cuenta de que se complementan, no es como que haya uno mejor que otro o uno que pueda hacer todo. Y al final, cuando hablamos de nanomedicina, pues básicamente lo que se habló fue que es muy interesante el potencial que tiene, todo lo que promete, pero está en pañales. Faltan décadas para que todo esto realmente llegue a la sociedad, para que sea algo que nosotros podamos consumir. Y hay muchas aplicaciones. Con la que yo más me quedé, porque hablamos mucho de ella, fue una en la que se introduce en tu sistema circulatorio un nanobot, que no es un robot pequeño de metal, no es como en las películas. La función que tiene este nanobot es que dentro de él carga el medicamento necesario para tratar pues la enfermedad que tú tengas. Por ejemplo, para tratar el cáncer, el tratamiento que se utiliza pues es la quimioterapia, ¿verdad? Pero la quimioterapia no solamente ataca al cáncer, también ataca a las células que están sanas. Entonces una mejor opción sería encontrar un tratamiento que no ataque las células que están funcionando bien y que solamente se enfoque en las células cancerígenas. Esto es algo que se podría lograr con la nanobiotecnología, y esto es solamente una de las muchas aplicaciones, como les comento. Tal vez no sea el área que a mí me interesa, pero sí creo que es un área muy interesante. A lo mejor a ustedes sí les interesaría dedicarse a eso, y si son como yo y a lo mejor no se quieren dedicar a esto, pero tienen la opción de tomar esta materia, yo creo que estaría bien que la tomen, porque como mencioné hace unos momentos, te aporta una cultura general hablando en un contexto científico, y eso es algo que siempre es bienvenido. La siguiente materia es probabilidad. De esa materia tampoco tengo el libro, de hecho en este semestre solamente tengo el libro de cálculo vectorial, y tengo uno que tenía temas de ondas y electromagnetismo, pero no era tal cual el libro que yo estaba usando. Bueno, en probabilidad la verdad es que vimos bastantes temas. En el plan de estudios que yo tengo intentaron, bueno, al menos así lo platicó el maestro, intentaron juntar lo que viene siendo 2 semestres o un año de probabilidad en uno para nosotros, para los físicos. Entonces la verdad es que sí, eran muchos capítulos, 8 en total, y se llegó a cubrir todo. Pero al menos yo sí sentí que fue un poco las carreras, no me gustó tanto eso. Esta materia la verdad es que yo no esperaba que tuviera tantas matemáticas, porque utilicé pues cálculo diferencial, cálculo integral, lo que vimos en primer semestre de combinaciones, permutaciones, y también utilizamos funciones que yo no había visto antes. La función gamma, por ejemplo, esa es una. Bueno, les voy a decir el temario. Primero vimos tratamiento de datos, después probabilidad, lo básico, distribución de probabilidad, esperanza matemática, distribuciones especiales de probabilidad, y luego densidades especiales de probabilidad. La diferencia era que las distribuciones son discretas y las densidades son continuas. En unas se aplicaban sumatorias y en otras se aplicaban integrales. También vimos funciones de variables aleatorias y distribuciones de muestra. El libro que utilizamos fue Estadística Matemática con aplicaciones, lo pongo aquí. Pues ¿qué les digo de esta materia? La verdad es que la gran mayoría de los problemas no estaba difícil si entendías bien el tema. De hecho, en esta materia yo no leí el libro, acostumbro mucho a leer los libros, pero en esta materia no lo hice, pues me fue bien. Hubiera sido mucho mejor haber leído el libro, pero la verdad es que tenía las manos llenas gracias a otras materias. Quise darles prioridad. Mi consejo para esta materia es nada más hagan los ejercicios. El concepto está sencillo. Puede llegar a ser un poquito confuso, sobre todo en los temas de probabilidad y en los temas de distribuciones de probabilidad, para saber qué teoremas usar en el capítulo de probabilidad, porque son muchos teoremas. Y en lo de distribuciones la verdad es que ves bastantes. Ves la discreta, la binomial, la Bernoulli, la binomial negativa, la hipergeométrica, y hay bastantes. Y en el examen no te van a decir, utiliza esta distribución para contestar este problema. No, tú vas a tener el enunciado, vas a tener que analizarlo, y en base a los datos que te den y a lo que te pidan, tú vas a tener que saber qué distribución aplicar para poder resolverlo. Pero si hacen los ejercicios en clase, ponen atención y hacen la tarea que les piden, yo creo que no debe haber mucho problema. A lo mejor no sacan un 95, un 100, pero pueden pasar la materia sin problemas. Y esto creo que aplica con las materias en general. Si te quieres enfocar más en otras materias,
pero no quieres descuidar ninguna, pues creo que eso es lo mejor que puedes hacer, porque aunque queramos leer todos los libros de cada una de las materias, yo creo que es muy difícil. Al menos yo muchas veces no puedo y tengo que elegir, y eso es lo mejor que he encontrado para tal vez no enfocarme mucho, pero no descuidarla. Y tampoco se tomen muy a la ligera esta materia, porque por lo que me han dicho sí se utiliza mucho en los próximos semestres de la carrera y también se utiliza mucho en la investigación. Otra materia que llevé fue cálculo vectorial, y esta materia yo estaba un poco emocionado por llevarla porque ya había escuchado desde hace mucho que el cálculo vectorial se aplica bastante en el electromagnetismo, y justamente también en este semestre llevé ondas y electromagnetismo y me pude dar cuenta que sí, literalmente el electromagnetismo es el cálculo vectorial, y si no entiendes cálculo vectorial no vas a poder entender la teoría del electromagnetismo. Me imagino que el curso que ustedes podrían llevar de cálculo vectorial puede variar mucho en contenido. ¿A qué me refiero con esto? Puede variar en dónde inicia. ¿Por qué? Porque cosas que vienen en este libro yo lo vi en cálculo de varias variables o cálculo multivariable, y tal vez para ustedes sea al revés, no lo sé. Pero lo que sí estoy seguro que van a ver en cálculo vectorial van a ser cosas como el rotacional, la divergencia, propiedades algebraicas que estos tienen, y el teorema de Stokes, teorema de Green y el teorema de Gauss o teorema de la divergencia. El libro que utilizamos fue Cálculo Vectorial de Gerald Marsden y Anthony Tromba. Yo compré la 6ª edición. Lo compré porque la maestra al principio del semestre hizo mucho énfasis en que este es un libro que todo físico debería tener en su casa porque es de nivel superior, y con esto se refería a que pues el lenguaje es un poco más técnico, ya es lo que leerías en libros de maestría, y también tiene problemas que encontrarías en maestría. Entonces si tú empezabas a entender, a estar familiarizado con esta lectura, pues se te iba a facilitar leer otras cosas. Y como ya leí una parte considerable del libro, porque pues no se ve todo, pero sí gran parte de él se vio, y todo eso lo leí. Sí fue difícil de seguir los primeros meses, pero después ya se sentía como cualquier otro libro. Yo creo que sí está bien explicado. De repente sí tenía que preguntarle a mis compañeros o a la maestra. Algo que me ayudó mucho fue que en las clases la maestra hacía varias aclaraciones con respecto a cómo se comunicaba el autor del libro, y a veces sin tener que preguntarle ella respondía a mi pregunta y yo podía continuar con la lectura teniendo todo claro. Ahora, mi curso yo sentí que no tuvo una estructura muy bien definida. Sentí que estábamos por todas partes en el libro, porque empezamos el semestre casi al final del libro, después nos regresábamos, después otra vez estábamos casi al final, después nos regresábamos, y así nos la pasamos. Fue algo que a mí no me gustó mucho porque me hizo más difícil leer el libro y encontrar dónde estábamos, pero creo que al fin y al cabo no fue un problema tan importante. El libro en sí tiene 8 capítulos, pero no los tocamos todos porque, por ejemplo, el primero es geometría del espacio euclídeo y el segundo es diferenciación. Entonces son cosas que ya hemos visto en primero, segundo, tercer semestre, pero por ejemplo en el tercer capítulo, que es derivadas de orden superior, máximos y mínimos, sí vimos unos temas, pero no todos. Por ejemplo, nos enfocamos mucho en el teorema de Taylor y en los multiplicadores de Lagrange, aunque los multiplicadores de Lagrange, si no me equivoco, no venían en el examen. Después, en el capítulo 4, que viene siendo el de funciones con valores vectoriales, no lo vimos todo otra vez, nada más hablamos de campos vectoriales, de la divergencia y de rotacional. Ahora, si se preguntan qué es esto de divergencia y rotacional, pues son operaciones que tú le haces a funciones vectoriales y tienen una interpretación física. Por ejemplo, el rotacional te dice qué tanto rota el campo vectorial con el que estás tratando, y la divergencia te dice si tu campo vectorial tiene puntos fuente o puntos de sumidero. Un ejemplo de estos puntos pues pueden ser las cargas. Las cargas positivas son puntos fuente y las cargas negativas son puntos de sumidero. ¿Por qué? Porque la carga nace en las cargas positivas, sale de ellas, y en las cargas negativas muere. Después nos pasamos hasta el capítulo 7 y hablamos de integrales sobre trayectorias y superficies, integrales de línea. También vimos mucho acerca de integrales dobles y triples, y ya sé que se pueden ver un poco amenazadoras, pero la verdad es que no tiene nada de dificultad si ya sabes integrar. No es más que volver a integrar por segunda vez o por tercera vez. La dificultad podría estar en tus límites de integración, en saber colocarlos, pero con un poco de práctica la verdad es que se vuelve muy sencillo. Y hasta el final vimos lo que se aplica todo el tiempo en electromagnetismo, que son los teoremas que les mencioné, el teorema de Gauss, el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia. Eso fue todo el último capítulo,
y para poder entender eso tienes que tener muy claro todo lo que se vio anteriormente. Otra materia que llevé este semestre fue variable compleja. Utilizamos el libro de Churchill y esta fue una materia que me daba pesadillas, no porque no me gustara, la verdad es que está padre, está interesante todo lo que surge de los números complejos. Para empezar, a mí se me hacen un poquito más difíciles las matemáticas que la física, y el maestro con el que llevé la materia explica muy bien. La verdad, aprendí muchísimo, pero la evaluación no es mi favorita porque es 100% exámenes, fueron 4 exámenes, entonces de eso dependía totalmente tu calificación y no empecé de la mejor manera, fue estresante. Si estuvieron viendo mis vlogs pues saben de qué estoy hablando, pero se pudo y la pasé muy apenas, pero la pasé, fue un 72 con sabor a 100. Y bueno, déjenme les platico pues qué es lo que se vio. Y bueno, ahora les voy a contar el contenido que estuvimos viendo. Fueron 4 capítulos. Primero números complejos, después funciones analíticas, funciones elementales e integrales, pero en la variable compleja. Ahora, yo sé que estos títulos suenan simples, como si no hubiera mucho que decir acerca de esto, pero déjenme les digo que es bastante contenido, son muchas cosas. Básicamente ves todo primer semestre, todo segundo semestre y tercer semestre de cálculo en un semestre, pero ahora con números complejos. Yo sí sentí que todo estaba muy rápido y estoy seguro de que si no hubiera entendido bien cálculo diferencial, integral y de varias variables, hubiera sido una pesadilla, de verdad pesadilla, llevar esta materia. Y esta fue la materia en la que más me enfoqué en leer el libro. Leer este libro no estaba normal, estaba regular, no estaba muy difícil. Creo que en donde era difícil eran las demostraciones, pero por suerte en la clase el maestro hacía todo eso muy bien explicado. Y creo que les puedo decir un par de cosas que les pueden ayudar para cuando lleven esta materia. Principalmente intenten hacer un esfuerzo por sentirse cómodos con las demostraciones. Una buena clase de variable compleja va a tener muchas demostraciones todo el tiempo. Hagan un esfuerzo por tener muy claro el concepto del límite en la variable real, porque este concepto en la variable compleja es muy distinto y si no entiendes el de la variable real, no vas a entender nada el de la variable compleja. Practiquen mucho las desigualdades, lean muchas veces las definiciones, sobre todo cuando estén hablando de regiones en el plano complejo, todo lo de contornos cerrados, abiertos, la frontera. Yo nunca había llevado una materia así antes de matemáticas, todo era muy abstracto para mí. Sé que, por ejemplo, los matemáticos, porque también había matemáticos en ese salón, ya habían llevado materias de conjuntos y para ellos pues no estaba tan difícil, ya estaban un poquito más familiarizados con estas demostraciones, con este vocabulario, pero yo creo que para los físicos en particular sí fue difícil, fue más desafiante. Creo que hablo por la mayoría cuando digo que el examen de este capítulo fue el más complicado, por mucho. Entonces, cuando lleven esta materia, antes de llevarla o mientras que la estén llevando, pero todavía no lleguen a ese punto, intenten adelantarse en todo este rollo de los conjuntos y de las regiones del plano complejo. Y para integrales, no se sientan muy nerviosos si no se acuerdan mucho de los métodos de integración, porque la verdad es que no se van a ocupar mucho. Nosotros nos enfocamos más en unos teoremas importantes de el cálculo en variable compleja que te permiten resolver integrales que cumplen con ciertas condiciones y que las puedas resolver rápido. Por si lo quieren checar, el teorema de Cauchy-Goussard, estoy hablando principalmente de eso, es un teorema muy poderoso que te permite, como ya les dije, hacer el cálculo de muchas integrales de una manera sencilla, siempre y cuando entiendas bien de qué trata lo que está diciendo el teorema. Si acaso llegan a ver la demostración por ahí, no se asusten, es difícil, es muy difícil. De hecho, el mismo maestro cuando lo estaba demostrando en las clases nos comentó que para entenderlo bien al 100% se tenían que llevar otras materias, que de hecho en física a lo mejor ustedes sí lo llevan, pero en mi caso yo no, en mi plan de estudios. Aunque eso no es pretexto, digo, si ustedes quieren entender toda la demostración, pues claro, está mucho mejor, pero nada más es un aviso. Y ya por último, llevé también ondas y electromagnetismo, creo que ya lo mencioné como 3 veces a lo largo del video. Esta fue mi materia favorita. Primero hablamos de ondas mecánicas, transversales y longitudinales. Todavía no nos adentrábamos al tema de electromagnetismo, pero esto se vio porque más adelante, casi al final del curso, vas a retomar la ecuación de la onda viajera para darte cuenta que puedes llegar a esa ecuación que les comento a partir de las ecuaciones de Maxwell, y en esa ecuación de la onda viajera se encuentra la velocidad, y así es como se encuentra la velocidad a la que viajan las ondas electromagnéticas. Casualmente Maxwell se dio cuenta que coincidía con la velocidad de la luz,
y así fue como concluyeron que la luz es una onda electromagnética. Y bueno, vimos esas ondas mecánicas, después hablamos de electroestática y ahí nos tomamos mucho tiempo. Ya casi hasta el final vimos magnetismo y rápidamente vimos las ecuaciones de Maxwell. No porque se quisiera hacer rápido, sino porque ya con un buen entendimiento de los temas anteriores, pues son rápidas las ecuaciones de Maxwell. Y bueno, si vieron el video anterior de tercer semestre donde hablé de electricidad y magnetismo, básicamente aquí hablamos de los mismos temas. Allá se cubren una mayor cantidad de temas, aquí no tanto, pero se profundiza más en ellos y se ven problemas un poco más difíciles. Para esta materia yo utilicé el libro de Resnick, volumen 2, y el maestro se basó en varios libros, pero entre ellos estaba Classical Electrodynamics de Griffiths. Y bueno, aquí como les digo se utiliza bastante el cálculo vectorial, los teoremas de Stokes, Gauss y de Green. También se utiliza bastante la integral de línea y la integral de superficie, pero no van a ser integrales tan difíciles como en cálculo vectorial. Aquí se van a aplicar en casos con gran simetría y realmente no vas a utilizar métodos de integración, va a ser una integral muy directa, muy sencilla. El problema no está tanto en las matemáticas, sino más bien en los conceptos y en poder construir el problema de tal manera que tenga esa simetría. No siempre se va a poder hacer y eso es algo que voy a ver más adelante, pero por lo pronto de eso es lo que se trata. Algo que me ayudó mucho en esta materia fueron los videos de Walter Lewin, que es un maestro, creo que ya no da clases, no estoy seguro, pero da clases en el MIT y tiene videos muy largos, pero muy instructivos, muy informativos acerca de estos temas y demostraciones experimentales muy bonitas. Es una materia complicada de física, la verdad es que sí es complicada. Sí he oído de muchos compañeros que batallaban mucho con esta materia, pero yo creo que pues como en cualquier clase de física tienes que practicar. La verdad no fue tan difícil para mí, yo la disfruté mucho. El maestro hacía las clases entretenidas desde mi punto de vista. Y bueno, esa fue mi experiencia en cuarto semestre. La materia más difícil fue cálculo de variable compleja para mí. Son muchas demostraciones, son conceptos muy abstractos y ya casi al final las demostraciones pues la verdad es que estaban fuera de mi alcance porque no he llevado las suficientes clases de matemáticas como para haber entendido todo. Cuando la lleven pues sí les aconsejo que le dediquen el tiempo que merece. La materia más importante, como les digo, pues todas son importantes, pero yo creo que ondas y electromagnetismo sería la que yo escogería porque es donde nos presentan por primera vez las ecuaciones de Maxwell y pues gracias a esas ecuaciones pudimos entender en su totalidad la electricidad y el magnetismo y pues a partir de ahí junto con la ingeniería obviamente pues surgió toda la tecnología que tenemos hoy en día gracias al entendimiento de esta fuerza, la fuerza electromagnética. Y bueno, me gustaría saber cómo fue su cuarto semestre, si es que ya lo tuvieron, si fue en la misma facultad que yo, si fue en otro lado del mundo, me gustaría leerlo en los comentarios. Como siempre, ojalá el video les haya quitado algunas dudas, les haya gustado, los haya entretenido. Si les sirvió de alguna manera, consideren suscribirse, compartirlo, darle like. Nos vemos en el próximo video y disfruten el meme.